Bien, vamos a continuar entonces con esta segunda parte de la segunda revisión de aspectos clínicos de psiquiatría para el examen de residentado. Vamos ahora a abordar lo que es la medicina psicosomática. Habíamos remarcado al inicio que es uno de los tópicos en los cuales más están involucrados los médicos de atención primaria e incluso otras especialidades, porque muchos de estos pacientes con estos trastornos van a ir por quejas somáticas o por algún tipo de dolor o por algún tipo de sensación o enfermedad que no tiene una base, digamos, real desde el punto de vista pues, físico, ¿no? Sino es un tema de aspectos psiquiátricos, psicológicos, ¿no? Entonces, uno de esos que siempre, de alguna manera, se pregunta y tenemos que saber diferenciarlos para no catalogarlos también a la ligera, uno de estos casos es el tema de la hipocondriasis, ¿no? La hipocondría, ¿no? El tema acá es puntual. El paciente piensa que tiene una enfermedad, la cual no tiene claro mucho sus síntomas, ¿no? Pero tiene la idea que tiene esa enfermedad y que nadie puede diagnosticarla, ¿ya? Entonces el paciente va a ir de médico en médico pidiendo opiniones y ninguna le satisface. O pueden satisfacerle temporalmente, pero nuevamente vienen las dudas, ¿no? Este paciente generalmente va a ser difícil que se deje hacer intervenciones, ¿no? Endoscopías, que se deje hacer o que tome medicación incluso, ¿no? Él va de médico en médico intentando buscar el significado de lo que él siente, pero que obviamente no tiene un correlato médico, ¿no? Entonces estas personas generalmente tienen un patrón que muchos lo han descrito casi obsesivo-compulsivo, ¿no? La obsesión de tener algo que nadie sabe qué es, ni siquiera él mismo, pero que refiere sentirlo, y la compulsión de tratar de comprobarlo mediante evaluaciones médicas, ¿no? En las cuales desconfía también, ¿no? A algunos se les atribuye a estas personas como una mala interpretación de síntomas, no sé, o sea, todos somos distintos, pero algunos pueden sentir el dolor de otra manera, ¿no? Digamos, el prurito de otra manera, ¿no? Para algunos es más digamos, concreto, para otros es más subjetivo. Y esa alteración en la interpretación de sus síntomas le hace pensar que pueda tener alguna alteración, alguna enfermedad, cuando es algo normal en su organismo, ¿no? Bien, entonces, generalmente es el 5% de la población, mucho más en varones, ¿ya? Generalmente mucho más en varones sucede esto. Siempre, obviamente, vamos a descartar todo tipo de enfermedades. O sea, no vamos a lanzar... Este es un diagnóstico por descarte, ¿sí? Primero vamos a descartar todo lo descartable, ¿no? Todo lo necesariamente clínico. Y después de eso podemos decir, me parece que el caso de usted, pues, tiene que verlo la parte de psicología y la parte de psiquiatría porque no encontramos, ¿no? Obviamente no es que a la primera tampoco, ¿no? Pues si tú tienes evidencia que lo ha hecho varias veces, constantemente, y tiene esta duda, ¿no? Va a ser necesario que tenga un tratamiento, ¿no? Luego viene otro trastorno que es el de la somatización, en el cual más bien sí se refiere a sentir múltiples síntomas, ¿sí? Generalmente son síntomas dolorosos en múltiples partes del cuerpo, los cuales migran, ¿no? Me duele acá, luego me duele acá, luego me duele acá. Es un dolor que también no es un dolor característico, ¿no? Por ejemplo, dolor en guante, ¿no? Imagínate que si me duele hasta acá nomás me duele, doctor, hasta acá, ¿no? Y lo demás me duele y hasta acá. Sabes claramente que eso es imposible. Bueno, que los dermatomas tienen otra distribución, ¿no? Pero para esa persona es así. O es un dolor extraño que viene, me salta, luego se va por acá y siento como no, son dolores no muy característicos semiológicamente, ¿no? Más tiene un componente, psicológico, ¿no? Entonces, están presentes por muchos años y es crónico. Estas personas sí son capaces de someterse a endoscopías, a operaciones, a laparoscopías, son capaces de someterse a todo tipo de tratamiento, consumen todo tipo de fármacos, todo lo que el doctor les diga. ¿Correcto? ¿Ya? No hay una duda de su enfermedad, sino ellos simplemente lo tienen y lo siguen sufriendo.
¿no es cierto? Entonces, en estos casos hay mucho problema, ¿no? Obviamente le va a deteriorar el aspecto familiar, ¿no? Y algunos hasta le llaman, ¿no?, el límite entre la psiquiatría y la parte de la neurología, la famosa llamada fibromialgia, ¿no es cierto? En donde es un diagnóstico por descarte también, ¿no? Entonces, estos temas son importantes, obviamente, tratarlos con mucho respeto, nunca subestimar al paciente, nunca decirle usted tiene que ir al psiquiatra porque es muy duro, ¿no? Lo que podemos hacer es, no hay evidencia, pida 2, 3 opiniones, y si no hubiera evidencia sería importante también ver aspectos del estado de la salud mental, nada más, ¿no? Para que el paciente pueda ser evaluado. Este cuadrito nos va a ayudar bastante. Miren, la diferencia entre lo que es la hipocondría y los trastornos de somatización. Generalmente, la focalización de las quejas es más a los síntomas en lo que es el trastorno de somatización. En cambio, en la hipocondría es a la implicación de los síntomas de la enfermedad oculta. O sea, ¿qué será esto que siento? De repente es, yo qué sé, cáncer, o de repente es radiación, o de repente es, yo qué sé, ¿no? O sea, no lo tiene claro. En cambio, en la somatización sí lo puede describir, ¿no? Me duele por aquí, por allá, siento que se irradia, se va a otro lado, ¿no? Lo que es el estilo de queja, generalmente la somatización es más dramático, ¿ya? Más dramático, ¿no? Y justamente es muy característico de personas que tienen ciertos componentes de personalidad histriónico, ¿no? Son más dramáticos, más alaracosos, ¿no? ¿Ya? En cambio, en la hipocondría a veces es un poquito más inafectivo. Sí, tengo un dolor acá que puede ser cáncer, ¿no? Quiero saber qué me pasa, ¿no? No es lo otro, es, señor, tengo cáncer, no, me voy a morir, ¿ahora qué va a pasar, no? Esa diferencia. Justamente tiene que ver mucho con el tipo de personalidad, nuevamente, obsesiva. Pareciera que esto está también en parte del espectro del TOC. Y esto de acá, en parte también del espectro de los trastornos de personalidad o de los trastornos también anímicos. Es claramente, y ahora se sabe claramente, que las vías descendentes de dolor son vías que utilizan adrenalina, serotonina, ¿no es cierto? Y son vías que regulan la sensación del dolor. Y si estas vías están alteradas, pues obviamente hay dolores que no se van a regular y se van a sentir de manera crónica. No es un dolor por daño, no es un dolor por inflamación, sino es un dolor, digamos, que puede ser por la dificultad de regular las aferencias que está teniendo el organismo. Entonces, en estos casos, claramente les dan incluso, por ejemplo, le dan amitriptilina y ¡boom!, se va el dolor. La pregunta es, ¿se fue el dolor por eso o porque era un síntoma de la depresión? En eso estamos en investigación todavía y es claramente, por ejemplo, en adultos mayores se ven más síntomas somáticos en depresión. Entonces, eso podríamos pensar para este espectro de trastornos de somatización. Entonces, esta es la diferencia. Entonces, el hipocondríaco no va a llegar a tu consultorio. Generalmente, en el trastorno de somatización es más mujer que varón. En cambio, en hipocondría es más varón que mujer. Sucede generalmente en edad mucho más temprana, ¿no? Ya las adolescentes están con sus dolores o las jóvenes. Y la hipocondría es mucho más ya de edad un poquito más adulta, ¿ya? Ahora vamos a pasar al trastorno conversivo. El trastorno conversivo es un trastorno de síntomas neurológicos funcionales. ¿Qué significa? Hay una alteración en la función neurológica, pero no de origen fisiológico, sino de origen psicológico. O sea, hay una hemiparesia derecha, pero no hay evidencia que haya lesión en motoneurona, ni siquiera central ni periférica. No hay, ¿no? Se ha hecho todos los descartes, ¿no? E incluso no tiene todos los síntomas característicos, pero hay una parálisis, ¿no? Entonces, en esos casos, cuando has descartado el trastorno primario, ¿no es cierto?, se ve que es un trastorno funcional. O sea, la función se ha visto alterada por algún problema intrapsíquico, psicológico. La mente, el cuerpo, todo está en el cerebro. Así que las conexiones que sean sensoriales, motoras, también tienen mucho que ver con las cognitivas, con las emocionales. Solo que no las conocemos mucho a profundidad. Las estamos conociendo. Entonces, en estos cuadros vamos a tener eso. Hace poco, el año pasado, creo, una señorita fue asaltada en un lugar y después del asalto tuvo una paraplegia, me parece, ¿no? Y le fueron a todos los sitios a hacer sus exámenes, no tenía nada, ¿no? Entonces, ese nada no es nada, sino que sí tenía algo, tenía un trastorno funcional
tipo neurológico, pero con etiología psicológica, o sea, un trastorno conversivo. Lo pueden encontrar en YouTube, también está esos casos, ¿no? Y obviamente tiene que recibir tratamiento no solo psicológico, ha tenido un trauma, ¿no? Sino por el asalto, sino también rehabilitación, porque también vamos a tener que, el hecho de que esté paralizado por la parte psicológica hace que esté en desuso. Y usted sabe que si no usa una parte de su cuerpo, entra en atrofia y todo lo demás. Entonces también tiene que recibir una terapia de rehabilitación física. Entonces, generalmente sucede después de conflictos emocionales. Ya el paciente puede disociarse de una manera, como lo vimos anteriormente en la anterior clase, se disocia, se despersonaliza o le viene una amnesia, pero también se puede disociar de manera motora o sensorial, ¿no? Le puede venir una pseudo convulsión, le puede venir ¿cómo se llama? Una alteración motora o una alteración sensorial, una hemianestesia, una parestesia, ¿no? Eso es importante. Y generalmente sucede más en jóvenes y mujeres, ¿no? Y generalmente también tiene que ver mucho con personas que las somatizantes son personas histriónicas que fácilmente son sugestionables y tienen que ver mucho también con trastornos de personalidad. Diagnóstico diferencial, obviamente, si es que tiene de verdad de repente el primer neurólogo no dio en el blanco y no se dio cuenta de que había una lesión, ¿no? Pues siempre, por favor, este diagnóstico es el final después de varias opiniones médicas, ¿no? También diferenciarlo con el trastorno facticio, que es otro trastorno en el cual los síntomas son voluntarios. Uno mismo se provoca, o sea, finge los síntomas. O también los casos de simulación, en donde también los síntomas son voluntarios. Vamos a hablar de la diferencia. El trastorno facticio es un trastorno en el cual uno mismo finge los síntomas, pero para que pueda recibir atención médica. La atención médica le satisface, le hace sentir bien, ¿ya? Es capaz incluso hasta de ser operado, es capaz de recibir endoscopías, de colonoscopías, exámenes de sangre, radiografía, lo que sea, pero lo que le gusta es sentirse el punto en el cual están investigando y él obviamente va a fingir los síntomas, ¿no? Son personas que inconscientemente están buscando algo, ¿no? Entonces, ese es el trastorno facticio. En cambio, el trastorno ficticio es un trastorno en el cual la persona, a sabiendas de una ganancia secundaria, finge síntomas, ¿ya? No creo que una persona gane mucho haciéndose una colonoscopía, ¿no? Pero es el precio que paga por recibir atención. Pero una persona que finge no se va a querer hacer una colonoscopía. Una persona que tiene trastorno ficticio generalmente son personas que están buscando, por ejemplo, quiero un descanso médico, va a empezar a fingir. Ah, ya, ¿quiere descanso médico? Bueno, hazte ver este examen. No, doctor, ahí nomás, ya, ¿no? Entonces ahí tú dices, ¿no? Cuando hay una finalidad ganancial detrás de todo eso, fingimos, por ejemplo, para descansos médicos, fingimos para conseguir un seguro, o fingimos frente al juez para inculpar a alguien, ¿no? Pero nos damos cuenta claramente que tiene una finalidad ganancial pura. En cambio, el facticio es una finalidad ganancial, pero inconsciente. O sea, soy capaz de estar todos los días comiendo la comida del hospital, que a veces no es tan rica, con tal de que reciba la atención y la visita, ¿no? Y son pacientes que van de hospital en hospital logrando esto, hasta que al final los descubren, ¿no? Incluso en Estados Unidos hay una línea, hay una lista que comunica a todos los hospitales donde ya los identifican a ellos para que no les vuelva a ocurrir. El problema es que muchos de estos, cuando tengan un problema serio, no les creen, ¿no? Y pueden complicarse también, pues, ¿no? Bien, entonces siempre también descartar que no sea una esquizofrenia, porque si hay una idea delirante de creer que algo te está sucediendo, pues obviamente esquizofrenia, ¿no? Simulación o ficticio, ya hemos dicho. Trastornos de personalidad, algunos trastornos de personalidad son muy histriónicos, son muy conversivos, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y entonces eso vendría dentro del diagnóstico diferencial. Acá tenemos una diferencia, miren, entre trastorno facticio y simulación. Miren, no es producido voluntariamente, dice. Generalmente acá el trastorno conversivo no es producido voluntariamente, o sea, es inconsciente, ¿no? Sufres un asalto y ¡boom!, se te paraliza. No, tú no has querido paralizar esto, se ha paralizado solo. En el trastorno facticio puedes fingir una paralización para recibir atención. Pero en la simulación vas a fingir una paralización para conseguir una denuncia, para conseguir una implicación judicial, algo, ¿no? Y obviamente, pues cuando te quieran hacer pruebas, vas a querer fingir, ¿no?
Por ejemplo, un caso importante que lo van a ver en YouTube también está nuevamente, ¿no? A un reo se estaba haciendo el parapléjico, ¿no? Entonces, se acordó que en pleno juicio, alguien de los policías atrás iba a asustarlo para ver cómo reaccionaba, ¿no? Y efectivamente lo asustaron y terminó caminando y corriendo, ¿no? Entonces, claramente en ese momento el paciente estaba haciendo simulación, quería evitar una pena haciéndose el parapléjico, ¿no? Bien. Otro tema también que hay que diferenciar es que la ganancia secundaria en conversivo y facticio no hay ganancia secundaria, pero tal vez podría ser ganancia inconsciente secundaria, y simulación si hay una ganancia secundaria siempre. Vamos a ir a la parte de lo que son preguntas y respuestas. Mujer de 52 años acude a urgencias con una parálisis bilateral de las extremidades superiores que se había instaurado de manera brusca 2 horas antes. En la entrevista se muestra risueña y verbaliza no entender por qué sus familiares están tan preocupados. La familia refiere que el día anterior su hijo había sido detenido por la policía por tráfico de drogas y todavía no había podido contactar con él. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable acá? Entonces vemos claramente a una mujer de 52 años que ha sufrido un impacto, un shock, y a partir de eso se está produciendo un trastorno en el tema de la función de motora, ¿no es cierto? E incluso está teniendo una disociación, diríamos incluso de la memoria, ¿no? Está parece como una amnesia selectiva, ¿no? No recuerda lo que ha pasado antes, y también con una disociación cualitativa de la conciencia. O sea, una persona que está paralizada no estaría risueña, pues, ¿no? O sea, no está entendiendo, ¿no? No está entendiendo lo que está pasando. No está psicótica, porque algunas partes sí puede manifestar, pero una parte de la realidad no está viendo. Entonces, si tenemos un problema funcional luego de un episodio de estrés agudo, ¿qué trastorno sería? Un trastorno conversivo, ¿ya? Con esto la señora no está ganando nada inconsciente, ¿ya? Así que no es facticio. Hipocondriasis no es que es una enfermedad que no detectan, porque el hipocondríaco no tiene nada, pero dice que tiene una enfermedad, pero no hay la enfermedad. El somatomorfo sí está sufriendo esa enfermedad, siente los dolores, pero que son inidentificables. Y el delirante, pues obviamente el paciente estaría con ideas delirantes y con alucinaciones. Dice, dentro de la hipocondría no se le puede encontrar ¿qué? ¿Qué veríamos en la hipocondría? ¿Qué no es típico de la hipocondría? Así como en el TOC, hay formas cercanas al TOC. Por ejemplo, el TOC que ya no cuestiona su TOC, sino ya cree que realmente está sucio, ¿no? Puede llegar hasta formas delirantes, ¿no? O sea, no es nada raro que también una hipocondría puede llegar hasta temas cercanos a una idea delirante en algunos aspectos. Así que este de acá definitivamente, ¿no es cierto?, puede estar, ¿ya? ¿Correcto? Inicio en la juventud, le dijimos juventud o adultez, puede empezar, no hay problema. Conducta de doctor shopping, ya les dije, ¿no? ¿Qué es doctor shopping? Ir de médico en médico para o preguntar algo que no me responden o para coleccionar pastillas, ¿no? ¿Va a abusar de medicamentos? ¿El paciente con hipocondría? No va a abusar. No, él no cree, nadie cree. Siempre está la duda. Por eso se parece que fuera una enfermedad de una duda compulsiva. La duda es, tengo algo, y la compulsión es verificarlo. ¿Formas cercanas a trastornos obsesivo-compulsivos? Sí, ya les dije, ¿no? Entonces, el diagnóstico, acá la respuesta correcta es abuso de medicación. No va a suceder mucho hipocondría. ¿En quién sí sucedería abuso de medicación? Sí, en facticio, y en el otro, en los trastornos somatomorfos, ¿ya? O sea, en la somatización. Ahí sí va a haber bastante abuso. La presencia de múltiples síntomas físicos para los que no se haya una causa evidente, ¿cómo se define? Múltiples síntomas físicos, pero no hay una causa. ¿Qué alternativa? La C, así es, porque son múltiples. Generalmente los hipocondríacos se centran más en una sola cosa, ¿no? En una sola cosa. En cambio, en la somatización varía, son múltiples. Incluso hasta por el criterio dice más de 12, más de 10 puntos de dolor, ¿no? Variables, ¿no? Bien. Ahora vamos a pasar a lo que son trastornos neurocognitivos. Esto ya lo habrán visto también en lo que es lo vieron ya en neurología, me imagino, ¿no? Las demencias, ¿vieron en neurología?
Pero lo van a ver también, ¿no? Así que vamos a hacerlo de una manera rápida esto de acá, ¿ya? No se olviden, las funciones cognitivas son aquellas que nos diferencian de los animales, ¿no es cierto? Tenemos todo lo que un animal puede tener, pero las funciones cognitivas nos hacen superiores. Y generalmente se centran en la corteza prefrontal, ¿no? Las funciones de atención, memoria, aprendizaje, lenguaje, habilidades perceptores motoras, reconocimiento social, memoria visoespacial, funciones ejecutivas, ¿no? Como es lo que planificación, proyección, todo eso nos hace seres superiores, ¿no? Y es lo que le está permitiendo ahorita captar, por ejemplo, esta clase, ¿ya? Cuando estos empiezan en deterioro, ahí se está formando una demencia, ¿de acuerdo? Muchos piensan, ¿la demencia es de psicosis? No, puede haber psicosis en la demencia, pero la demencia más que todo es deterioro cognitivo. ¿De acuerdo? Entonces, que eso no se te vaya de la cabeza, ¿ya? También vamos a ver dentro de este acápite otras cosas que nos pueden hacer confundir con la demencia. Uno de ellos, ya les hemos dicho, el síndrome confusional agudo o llamado delirium. El estado de delirium, ya saben, es un trastorno de alteración del funcionamiento cerebral con evidencia en signos y síntomas psicológicos, psiquiátricos, ¿ya? El cual generalmente tiene este tema. La persona está confusa, pero variable. Es fluctuante. Tú le pasas visita en la mañana, te habló bien. En la visita ya está incoherente, ya está confuso. Y el asistente dice, ¿y esto? No, doctor, en la mañana lo vi. Pero más tarde vas y le pasas visita, otro está bien. Eso nos pasó una vez, me acuerdo, ¿no? Pensaban que estaba psicótico, lo habían internado en un hospital donde hice la residencia. Estuvo internado hasta un día, ¿no? Entonces, creo que cuando lo veía el asistente, lo veía incoherente y psicótico. Entonces pensaba que era una psicosis aguda. Pero cuando nosotros lo veíamos, había intermitentes en que reaccionaba, ¿no es cierto? Y hablaba normal y estaba tranquilo. Entonces, claramente, esa intermitencia es síntoma de un estado confusional y de un delirium. Y cuando tú dices delirio, automáticamente no estás pensando en psiquiatría, sino estás pensando en una causa orgánica. Dicho y hecho, a las horas hizo fiebre. Entonces lo derivamos al Hipólito. ¿Y qué tenía? Una encefalitis. ¿Ya? Tenía una encefalitis con síntomas psiquiátricos. ¿Ya? Entonces, nos salvamos. ¿Ya? Hay un caso muy conocido en España, un paciente que estuvo hasta, creo, un mes internado por psicosis y luego falleció. Ningún paciente por esquizofrenia fallece por sí mismo. La esquizofrenia no mata por sí misma, a menos que se suicide. Investigaron y tenía una encefalitis. Entonces, eso es importante, por eso saber psiquiatría. ¿Ya? Entonces, es inicio agudo, fluctuante, hay alteraciones de percepción, alucinosis conductuales, más fuerte, cuando hay deprivación sensorial, los síntomas vienen más. Por eso generalmente los delirium, con una persona en delirium tiene que poner en un ambiente tranquilo, sin muchos estímulos y con luz. Si lo pones en la oscuridad, va a empezar a poner problemas. Por eso en la noche es mucho más frecuente que la enfermera te llame por un paciente con delirium. Y obviamente que mejora rápidamente cuando se identifica la causa, ¿ya? O sea, este paciente recibió antibióticos y a las 24 o 48 horas ya está ok, ¿ya? El paciente vino por una hipoglicemia, le pones antipsicótico, no pasa nada, sigue agitado. Qué raro, le pones la glucosa, ¡pum!, se estabiliza. Para que vean que esa es una causa orgánica, ¿ya? ¿Correcto? Eso tenemos que diferenciar, ¿ya? También sucede muy frecuentemente, sobre todo en adultos mayores y sobre todo en pacientes hospitalizados y sobre todo si hay una alteración o una fractura. Sobre todo en fractura de cadera, en UCI, es muy frecuente que hagan el delirium. ¿Cuál es el delirium más peligroso? ¿El hiperactivo o el hipoactivo? ¿Por qué? Porque no te das cuenta. O sea, el paciente que está tranquilo, ¿no? El famoso tranquilo, ¿no? Pues no, por favor, siempre conversen con sus pacientes. Siempre acérquense, pregúntenle qué fecha, hora, edad. Háganle un moca, un mini mental rapidito, ¿no? Porque cuando tú encuentres alguna cosa, ¿no es cierto? No, tienes que estar atento en ese sentido, ¿no? Muchos pacientes se nos van por eso, ¿ya? Grandes quemados, miren. Y pacientes con VIH. En trastornos del sistema nervioso central, muchas de las causas, ya saben, encefalitis, tumores, traumatismos cráneoencefálicos, hemorragias, o sea, todo lo orgánico que se puede usted ocurrir, en metabólicos, sistémicos, medicación, drogas, neoplasias, todo puede producir un delirium, ¿no? Hasta las abstinencias, le hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces, por favor, en el delirium, acuérdense claramente, el delirium no va a ceder completamente
a diferencia de la agitación por esquizofrenia o por psicosis, no va a ceder completamente con neurolépticos. E incluso puede empeorar con benzodiazepinas. Porque está agitado, ponle diazepam. Ya, pum, le pusieron, está tranquilo. Ese delirium que no has identificado, que pensabas que era una agitación psicomotriz por psicosis, lo has planchado. Ahora se ha convertido en un delirium hipoactivo. Entonces más tarde el paciente va a fallecer. ¿Ya? Entonces, benzodiazepinas, mucho cuidado porque puede empeorar el caso. Segundo lugar, el mejor, digamos, que puedes utilizar para esos casos, para por lo menos si está muy agitado, produciendo cierta neurolepsis, mejor utilizar los de primera generación, como el haloperidol. ¿Ya? Mucho cuidado en adultos mayores, dosis bajas, gotitas de preferencia. Puedes utilizar también los de segunda generación, pero la mayoría de estos son vía oral. Por favor, si el paciente tiene un delirium por un accidente cerebrovascular, no utilices antipsicóticos de segunda generación. Hay una alerta así grande que dice, si una persona que ha sufrido alteraciones cerebrovasculares utiliza antipsicóticos de segunda generación, hay mucho riesgo de un resangrado. ¿Ya? Entonces, estamos acá justamente para prevenir eso, ¿no? Entonces, no te olviden, haloperidol a la fija, dosis bajas controladas. Obviamente, le pones haloperidol, no reacciona. Le pones haloperidol, no reacciona. Al toque, minimenta, mi nivel tan seriado. Lo ves en algún momento con alteración, está en delirium, al toque le haces todo algo no está bien, hay que controlar. De repente es una arritmia, de repente un émbolo, un ACV, digamos, temprano, no sé, tantas cosas que pueden descartar en ese momento, ¿ya? Ahora pasamos a lo contrario. La demencia más bien es un estado que se va instalando poco a poco, en donde hay alteraciones cognitivas, ¿ya? Pero la demencia puede tener delirium, también puede tener delirium. Muchos pacientes con demencia que son internados en hospitales o en centros, digamos, centros para adultos, ¿no es cierto? Estos centros que cuidan adultos, pueden hacer delirium por deprivación sensorial. ¿Ya? No confundir el delirium, ¿ya? El delirium es agudo, la demencia es algo que se va formando poco a poco. Claro, hay demencias que se forman más rápido que otras. Por ejemplo, una demencia tipo Alzheimer poco a poco va. Y generalmente va tomando temas relacionados a la memoria, ¿no? Pero otras demencias, como por ejemplo las postinfarto, pueden ser un poco más agudas, ¿no es cierto? Y puede tomar distintas áreas, ¿no? Porque si el infarto ha sido frontotemporal, va a tomar funciones frontotemporales. Justo he tenido hace poco una adolescente de 13 años que ingresó por síndrome psicótico a mi consulta, digamos, ambulatoria. Entonces vino por un síndrome psicótico, bien raro, un adolescente mujer con síndrome psicótico tipo esquizofrenia, bien raro, es más varón en esa etapa, pero bueno. Entonces, lo que hicimos nosotros es, bueno, tratar, obviamente, está vino con alucinaciones y con delusiones, tratamos con, obviamente, un antipsicótico y le mandamos a hacer los estudios necesarios. ¿Qué tenemos que descartar ahí? Todo, ¿ya? Vitaminas, hemograma, tenemos que mandarle a hacerle, hasta tenemos que mandarle a hacer un toxicológico. No podemos, en la adolescencia, ahorita cada vez más jóvenes están consumiendo drogas, ¿no? Le mandamos electroencefalograma y le mandamos también tomografía, ¿no? Después a las semanas, porque demoró la paciente en conseguir dinero para hacerse los exámenes, pero no estaba en un estado, pues se estabilizó y no estaba en un estado de delirium. A las semanas se logró hacer la tomografía, ok, no hubo ningún problema, pero a las semanas se hizo también su electroencefalograma y apareció alteraciones en el electroencefalograma justamente en las zonas frontotemporales, ¿no? Y justamente por eso tenía, pues generalmente las frontotemporales pueden tener alteraciones cognitivas y también puede tener alteraciones de alucinaciones, ¿no? Es un caso de 12 años mujer que ha tenido una epilepsia con síntomas psicóticos predominantes porque no ha tenido trastornos, crisis tónico-clónicas, mioclonías, nada. Solamente ha debutado con una psicosis. Por eso es muy importante el descarte. Si van a ser neurólogos, endocrinos, si van a hacer lo que sea, tienen que descartar siempre la parte orgánica primero antes de enviar, ¿no? Ahora ha recibido su anticonvulsivante, más el antipsicótico. La chica ya ha vuelto al colegio, ya tiene amigos y está tranquila. De lo que había retrocedido bastante, hasta el punto de ni siquiera se aseaba, ni siquiera comía sola, ¿no? Eso es algo importante poder diagnosticar. Entonces, en demencia vamos a ver un deterioro progresivo
Y siempre tenemos que preguntar el nivel funcional previo, cómo era antes, la fotografía de antes, ¿ya? Y también la fotografía de ahora y más adelante las siguientes fotografías porque va a seguir avanzando el deterioro. Sobre todo en aquellas que son las que tienen depósito de beta amiloides, ¿no? ¿Ya? Y obviamente interfieren a veces de manera leve con el funcionamiento y en otros casos de una manera más severa. El tema es cuando ya tiene una disfunción total en el funcionamiento, ya no se puede hacer nada. La idea es prevenir, o sea, detectarlo cuando el deterioro es leve. ¿Ya? Entonces hay distintos tipos posibles de demencias. Hay desde las degenerativas como Parkinson, como Alzheimer, frontotemporales, cuerpos de Lewy, hasta las de Huntington, Wilson, otras que pueden ser, por ejemplo, una hidrocefalia normotensiva te puede producir una demencia, ¿no? Orgánica, ¿no? Por destrucción, ¿no? Cerebral. Deficiencia de vitaminas, sobre todo, ¿qué vitamina? Sobre todo en los alcohólicos. ¿Qué vitamina disminuye bastante el alcohol? Que genera y produce una demencia de Korsakoff. Tiamina, perfecto. Por eso no se olviden, cuando también viene un paciente con abstinencia de alcohol, pónganle su tiamina, ¿ya? ¿Listo? Intramuscular endovenoso, por favor, no, vía oral, ¿cuándo subirá? ¿Ya? Endocrinopatías, tumores primarios o metastásicos, traumas, VIH, sífilis. También he tenido pacientes con deterioro por VIH y tenía un psicólogo que le estaba haciendo tratamiento ya 2 o 3 meses. Y digo, ¿cómo puedo hacer un tratamiento si la persona estaba demenciada? O sea, que tú le hablabas algo y a los pocos minutos ya no se acordaba nada, ¿no? Después de hacer la evaluación, descubrimos que tenía una demencia por VIH y también hay por sífilis y obviamente la cardiovascular. Las cardiovasculares uno dice, bueno, ya te sucedió algo y es puntual. El problema es, ¿qué pasa con los pacientes que tienen problemas cardiovasculares? ¿Por qué recae? O sea, de 100 pacientes que le dice tome su losartán, tome su aspirina, ¿cuántos cumplen hacia cabalidad? Ni la mitad. ¿No? Diabético, no coma tal, come. ¿Ya? Así es, no fume, fuma, ¿ya? Entonces, por eso también es el tema, ¿no? Si primero te vino con una afasia, después te puede venir de repente con una hemiparesia y más adelante ya te viene con una demencia, ¿no? Bien, entonces en demencia solo de manera rápida saben que hay alteración microestructural, ¿no es cierto? Hay depósitos de beta amiloide, ¿no? Entonces hay inflamación crónica. Estado de aumento del sistema glutamatérgico y obviamente destrucción celular. Por lo tanto, el cerebro entra en una disfunción. En lo que es, más que todo en lo que es Alzheimer, lo más puntual es que hay el tema de alteraciones más que todo de la memoria, ¿no? A corto plazo sobre todo, ¿no? Y más adelante ya va evolucionando a praxias. En la demencia vascular depende del lugar que haya afectado. ¿Ya? En este caso mi paciente tenía frontotemporal y subcortical todavía. ¡Wow! Ahí es otro tema, ¿no? Cuando son subcorticales también pueden venir con síntomas del ánimo también, ¿no? Más frecuente en hombres, en cardiovasculares, ¿no es cierto? Y inicialmente en vasos pequeños y medianos. En lo que es demencia por enfermedad de Pick es otro problema. Hay una atrofia frontotemporal, ¿no es cierto? Más común en hombres y hay cambios bastante en la personalidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La parte frontal tiene sobre todo, ¿qué? Los frenos. Y si no hay frenos, el paciente se desfrontaliza. Entonces lo vas a ver calato caminando por las calles, lo vas a ver hipersexualizado, ¿no? Queriendo masturbarse en cualquier lado, comiendo bastante, ¿no? Así lo vas a ver, ya impropio, ¿no? Y este es un tipo de demencia especial que también es por depósitos de cuerpos de Lewy, ¿no es cierto? En donde viene con síntomas especiales, también viene con un tipo parkinsonismo. Vamos a pensar que es la demencia por Parkinson, pero no. Y sobre todo tiene alucinaciones. Y lo peor de todo, estas alucinaciones empeoran con antipsicóticos. ¿Ya? Entonces, si tú tienes un paciente con demencia, con parkinsonismo, le diste antipsicótico y está peor todavía, probablemente sea por cuerpos de Lewy. En eso vamos a tener que dar otros tipos de fármacos. Felizmente ya han sido aprobados algunos fármacos especiales antipsicóticos que pueden ayudar por otros mecanismos a controlar la psicosis en estos casos, ¿no? Y a veces también van a mejorar con algunos antidemenciales, ¿no? Entonces, no olviden, ahí tienen síntomas extrapiramidales, ¿no es cierto? Tipo parkinsonismo y alucinaciones. Y obviamente demencia, ¿no? Tratamiento, por favor, benzodiazepinas no. Ya les dije por qué. Tiene efectos anticolinérgicos. O sea, peor todavía más, vas a deteriorar. ¿Sabes que la acetilcolina es importante para la memoria, no es cierto?
¿Ya? Y segundo, ¿qué pasa con las benzodiazepinas en pacientes adultos mayores? Produce caídas, porque también las benzodiazepinas hacen relajamiento muscular. Entonces el abuelito está normal, le diste benzodiazepina, al día siguiente está somnoliento, mucha relajación, se cae. ¿Y qué es lo primero que se va a fracturar? La cadera o la muñeca. Puede salir por la muñeca, por la cadera difícil que salga del hospital. ¿Ya? Y va a empezar a hacer delirium, se va a entrar una infección pulmonar en el hospital intrahospitalaria, ya difícil que salgan. ¿Ya? Entonces, todo por la benzodiazepina, ¿ya? Tener mucho cuidado en adultos mayores. Algunos síntomas pueden mejorar con antidepresivos. Por eso el psiquiatra tiene que ver ese tema. Va a haber síntomas del ánimo, va a haber síntomas agresivos, va a haber síntomas psicóticos. Depende de cada situación, vamos a tratar de darlo, ¿no? Lo que es Alzheimer, podríamos darle algunos inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿no es cierto? O sea, para que haya más acetilcolina. Pero ojo, en costo-beneficio no han dado mejoría. O sea, no es que esto de acá mejora, sino detiene un poco, pero cuesta mucho, ¿ya? Así que si tienes la posibilidad, darlo, pero no es que en costo-beneficio, o sea, al año pues vas a terminar muy pobre. Finalmente, al final todo se va a deteriorar. Lo que tienes que hacer es ver alguna manera. Si hay un deterioro leve, utilizas los inhibidores de la colinesterasa, ¿ya? Y si tiene ya un deterioro más severo, donde ya hay mucha inflamación, destrucción celular, excitotoxicidad, ya tienes que utilizar moduladores del NMDA glutamatérgico, ¿ya? Justamente para tratar de ayudar en algo. Esto es para ya demencias más avanzadas. Diferencias entre delirium y demencia. La demencia es más lenta, meses, años, ¿no es cierto? La atención está disminuida. En cambio, en el delirium la atención está fluctuante. Por momentos bien, por momentos mal, ¿ya? Es más rápida, en horas y semanas, incoherente, ¿no es cierto? ¿Ya? Correcto. También otro colorario más. Nosotros teníamos una paciente que llegó a medicina porque no podía dejar de llorar. Lloraba, y no podía dejar de llorar. Lloraba y gemía, ¿no? Incluso la paciente decía, no siento que estoy triste, pero no puedo dejar de llorar, ¿no? Qué raro, ¿no? Pues se le hizo todos los exámenes y no parecía que había una enfermedad mental. Se le hizo mayores análisis y se vio que había un problema a nivel pseudovulvar, ¿no es cierto? El síndrome pseudovulvar produce cierto tipo de síntomas, como por ejemplo las risas, el tipo de epilepsia que tenía el Joker, no sé si han visto, ¿no es cierto? Esas risas, o sea, vienen ataques de epilépticos, pero de risas, digamos, ¿ya? ¿Ya? Y en este caso la señora llorar, ¿no es cierto? Incluso hay un video en YouTube de una señora que no paraba de hablar, van a verlo, ¿no? Paciente en Ucrania, me parece que era, o en la parte de la Unión Soviética, una paciente que ya estaba como, ¿qué? 24 horas y no paraba de decir ni no. Es lo único que decía, ¿ya? Y todos estaban ahí diciendo, ¿qué tiene? ¿Qué pasa? ¿No? Probablemente estaba en un estatus convulsivo, ¿no es cierto? Por eso siempre la parte por favor, de psiquiatría es después de un buen descarte neurológico, ¿ya? Para que nosotros con tranquilidad podamos hacerlo. Igual nosotros vamos a hacer las preguntas necesarias, pero de todas maneras, esa es la función. O sea, psiquiatría es muy, muy útil cuando se hace una buena referencia con una buena intervención médica de parte de ustedes. Bien, preguntas y respuestas. Paciente de 80 años, hipertenso y diabético, en tratamiento con cognición y funcionabilidad adecuada. Hace 3 días le agregaron 2 medicamentos a su terapia convencional y súbitamente se empieza a aislar, contesta solo lo necesario, está incoherente, pero tranquilo y tiene alucinaciones visuales. ¿Cuál sería el diagnóstico acá? ¿Cuál alternativa? Ya, delirium, ¿no? Por enfermedad cerebrovascular aguda, no tenemos acá una evidencia que puede ser, ¿no? Pero vamos a ver el síndrome que está diciendo. Demencia de Alzheimer es algo más progresivo, no es tan súbito. Hiperglicemia, hipoglicemia, tendríamos que tener evidencia de eso. Lo que sí vimos es un síndrome agudo en el cual el paciente ha cambiado completamente su conducta después de una alteración en su medicación, ¿no es cierto? Y aparte de eso tiene ciertas alucinosis y lo más importante, incoherente, ¿ya? Un paciente con esquizofrenia hasta cierto punto es coherente,
¿no? Te habla y le entiendes su locura, ¿no? O sea, te dice, soy Putin, voy a destruir el mundo, ¿no? Entiende su lenguaje. Pero un paciente que está incoherente no se entiende el sujeto, el predicado, la sintaxis. O sea, el paciente está confuso, ¿no? Dice, sí, pero yo, hola doctor, y está así, ¿no? Esa confusión, esa incoherencia es típico de un paciente que está en delirium, ¿ya? Entonces, en este caso, delirium, ¿ya? ¿Correcto? Bueno, ¿qué tenemos que hacer en este caso? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que dar todos los exámenes necesarios, ¿no es cierto? Y segundo, pues tiene que verle su cardiólogo, pues, ¿no? Porque había una alteración ahí, ¿no? Trastornos de la personalidad. Esto es algo también muy preguntado, ¿ya? Sobre todo TLP, ¿ya? Sobre todo TLP y a veces el trastorno evitativo de la personalidad. ¿Qué cosa es la personalidad? La personalidad es, digámoslo así, la forma en la que tú eres, la forma en la que piensas, la forma en la que te emocionas, la forma en que controlas tus impulsos, la forma en que te relacionas con las demás personas, ¿no? Y la forma en la que tú eres una persona ética o moral. Si algunos de estos ítems que he mencionado se alteran, ¿no es cierto? Si uno de estos ítems se altera, vamos a tener un trastorno. Ahora, puedes pasar por situaciones como depresión, ansiedad, un shock, que alteren esto, lo cual puede ser normal. Pero cuando esto de acá ya se altera de una manera muy crónica, a veces sin ninguna razón, ¿ya? O sea, desde que eres adulto, desde los 18 años, empiezas con este patrón y es frecuente, permanente, y a pesar de que hayas querido cambiar, no se ha podido. Eso más es característico de una personalidad y de una alteración de la personalidad, ¿ya? Entonces, las personas no cambian de un día para otro, ¿ya? Las personas cambian con procesos que generalmente son largos, prolongados. Entonces, un trastorno de personalidad es algo alterado en uno de estos funciones, ¿no? Cognitivas, afectividad, funcionamiento interpersonal, control de impulsos, que es perdurable, permanente y que le trae sobre todo mucha disfunción, tanto familiar, laboral, académica, y que está presente en todos los tipos, o sea, en todas las situaciones que la persona vive. Por ejemplo, situaciones sociales, familiares. Si la persona es de una manera acá y de otra manera acá, ese no es un trastorno de personalidad. ¿Ya? Pero si la persona es acá y en todos lados igual, ¿no? Es explosivo en su trabajo, en su casa, con el policía, con el papa, lo que sea, ¿no es cierto? La persona tiene un trastorno de personalidad, ¿ya? Y también pues va a generar deterioro y tampoco no es debido a una alteración psiquiátrica o una alteración médica. Tú no puedes diagnosticar un trastorno de personalidad sobre una depresión o sobre un trastorno maníaco. O cuando una persona está consumiendo sustancias, no puedes, en ese periodo que está consumiendo sustancias, ese periodo es inválido para hacer el diagnóstico de su personalidad. Podrías agarrar otros periodos donde no ha consumido para hacer el diagnóstico de personalidad. Generalmente las sustancias que producen en la personalidad empiezan a disminuir el control, ¿no es cierto? Y empieza a aumentar la excitación. ¿Y eso qué va a producir? Disminución de los controles de muchas cosas. Generalmente las sustancias pueden producirte cualquier tipo de alteración, psicosis, ansiedad, pero también te pueden psicopatizar. Conviertes en un psicópata. No hay restricción, no hay control. La finalidad es consumir. ¿Ya? Que mates, que violes, eso ya no es, ya se ha deteriorado en el consumo. Así que después de eso, después de que se haya desintoxicado, podemos hacer un diagnóstico más preciso de sus rasgos de personalidad. ¿Ya? Bien, entonces, dicho todo esto, si presenta estos problemas, recién decimos que tiene un trastorno de personalidad. Ahora vamos a ver qué tipos de trastornos de personalidad existen. Estos son todos los tipos de trastornos de personalidad que existen. Están los del bloque A, que son los raros, ¿ya? Los raros, los paranoides, esquizoides, esquizotípicos. Están los del bloque B, que son los impulsivos y emocionales, que son los histriónicos, narcisistas, límites y antisociales. Y están los del bloque C, que son los ansiosos, que son los evitativos, dependientes y obsesivos, ¿ya? Como ven, en frecuencia, los esquizoides, los paranoides están presentes. Difícil que vayan a consulta. Los esquizoides vienen acompañados por las personas y los paranoides porque ya tienen muchos problemas. Los paranoides son los típicos que demandan de todo, ¿no? Siempre piensan mal de ti, ¿no? ¿Dónde has estudiado? ¿Qué has hecho? ¿Y esto me hará bien?
Y la doctora, ¿cómo se ha contestado el celular en su consulta? Seguro o no, seguro, seguro, esta doctora me ha mirado mal, ya está mal, ¿no? ¿No? Cosas así, los paranoides, ¿no? Y generalmente tienen muchas querellas judiciales. Son los denunciólogos, ¿no? Y también son los que dicen que pues el COVID va, no, que ¿cómo se llama? Hay chips en las vacunas, o hay abducciones y un montón de cosas que a veces son ya casi hasta delirantes y se pueden, digamos, diagnosticar hasta como esquizotípicas. Y bueno, esos son los paranoides, ¿no? Entonces ahora vamos a desarrollarlos. Generalmente son frecuentes, y otros que son frecuentes también son los narcisistas, pero no van a consulta. Un narcisista jamás va a ir a consulta, ¿ya? Un histriónico tampoco. Los evitativos sí van a consulta, pero generalmente por otros trastornos, ¿ya? Los dependientes tampoco no van, y los anancásticos son muy frecuentes también, pero un perfeccionista tampoco no va a querer ir a consulta. Generalmente esto de acá la familia los trae, ¿no? Y generalmente no van primero al psiquiatra, van primero al psicólogo. Bien, trastorno de personalidad paranoide. Entonces, tiene que estar mínimo 4 de estos criterios en una buena cantidad de tiempo, en todas las áreas de sus relaciones, en aspectos cognitivos, emotivos, ¿no? Emocionales, relacionales, y es inmodificable, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene una personalidad paranoide? Sospecha, suspicacia, preocupación acerca de la lealtad, son recontra rencorosos, miedosos, encuentran algún significado detrás de todo eso, ¿no? Siempre hay algo malo, ¿no? ¿Ya? Y de esos vas a ver bastantes los llamados troles, ¿no? En internet. Ahí sí comentan, ahí sí salen los paranoides, o salen también los antisociales, ¿no? Sospecha recurrente respecto a la infidelidad de la pareja también es frecuente en estos casos, ¿no? ¿Ya? Entonces generalmente hacen sufrir a los demás, y bueno, sufren también ellos mismos constantemente, ¿no? Trastorno de personalidad esquizoide son generalmente asociales, ¿ya? Es distinto a los evitativos, que por ejemplo tienen mucho temor en lugares sociales, pero sí desearían tener bastantes amistades, ¿ya? Los esquizoides son asociales, no les interesa mucho socializar, están bien donde están, encerrados, tranquilos, ¿no? Y incluso hasta tienen poca motivación por intereses sexuales, ¿ya? Mientras hagan sus cosas en su cuarto y estén tranquilos, no hay ningún problema, ¿ya? Generalmente a veces pueden tener ciertas conductas, algunos de ellos pueden tener algunos rasgos de autismo o algunos rasgos de esquizofrenia inicial. Hay que tener mucho cuidado al respecto. A veces puede empezar con un esquizoide, con una esquizofrenia simple, ¿no? Con puros síntomas negativos. O sea, aísla, no habla, y en realidad tenía esquizofrenia, ¿no? Entonces hay muchos pródromos en estos casos, ¿no? En estos casos el tratamiento es con psicoterapia, intervenciones psicosociales, y en casos muy al límite de que hayan ciertos síntomas psicóticos, con dosis bajas de antipsicóticos, y también descartar si es que también no hay un problema del ánimo, alguna cosa. Está de más decirte pues que si el paciente consume marihuana y se pone esquizoide, pues no es un trastorno esquizoide, sino es un trastorno por consumo de sustancias de la personalidad. O se golpeó la cabeza y empieza a ser esquizoide, es un trastorno orgánico de la personalidad, ¿no es cierto? ¿No? ¿Me entiendes? O empezó con epilepsia, ¿no es cierto? Y empezó a cambiar, ¿no? Y le haces un electroencefalograma y sale una alteración. Entonces ahí no puedes diagnosticar trastorno de personalidad, ¿ya? Los esquizotípicos son los llamados excéntricos, los raros. Todavía pueden cierto grado de interacción social, pero siempre a lo extraño, ¿ya? ¿No? Como los locos Adams, algo así, ¿no es cierto? Tienen sus creencias, sus cosas, ¿no? Entonces, visten raro, hablan raro, tienen creencias extrañas, ¿no? Entonces, ellos van a, de una u otra manera, estar fuera del sistema, ¿no? No confundirlo, por favor, con situaciones socialmente aceptadas. Por ejemplo, un punk que lo veas en la calle con su... Eso no es un esquizotípico, ¿no? Pues él también, de repente, el punk estudia, trabaja, hace sus cosas, ¿no? Tiene un límite, ¿no? Entre lo adecuado, no. Pero en una persona esquizotípica, pues una persona que va a tener una alteración severa en funcionamiento, ¿no? No sé, de un momento a otro va a sentir mi aura, va a querer verme los astros, y pues con eso va a querer que se cure, ¿no? Cuando está de repente con una intoxicación severa, imagínense, ¿no? Entonces, esos son las personas con trastorno de personalidad esquizotípica. Ahora pasamos a los impulsivos y emocionales. Ahí viene la personalidad antisocial. Por favor, no confundan al antisocial con el evitativo, ¿ya? El antisocial está en contra de la sociedad.
Un antisocial es el que le ha metido un balazo y se ha bajado a 3 barristas, por ejemplo, ¿no? Y todos esos compinches alrededor, todos son antisociales, ¿ya? Tiene más que todo incumplimiento de normas sociales, engaño, mentiras, impulsividad, no reconoce y no tiene remordimiento de sus causas. ¿Correcto? Generalmente son personas que tienen muchos problemas judiciales, penales, mucha impulsividad y poca capacidad de remordimiento. Ojo, esto no los exime de responsabilidades legales. El diagnóstico por trastorno de personalidad antisocial no lo hace inimputable. ¿Ya? Son sus rasgos alterados de la personalidad y son personas que no van a cambiar. No hay hasta ahorita una terapia efectiva contra el trastorno de personalidad antisocial o a los psicópatas. Ahora, estos son los famosos tirapiedras, ¿no? Y los psicópatas son los más finos, ¿no? Los que están entre nosotros y son lo más normalmente posible, pero tienen pues sus temas, ¿no? Por ejemplo, si han visto Danner, no sé si han visto Danner, el monstruo de Milwaukee. En Netflix está pasando esa serie, ¿ya? Muy buena. ¿Ya? Entonces él trabajaba normal, parecía que no hacía nada, que era ¿no? Y esta persona, sin embargo, era un caníbal y mataba personas y coleccionaba sus cuerpos, ¿no? En su habitación, ¿no? Ese es un psicópata, ¿no? O sea, no lo vas a ver tirando piedras, asaltando. Es mucho más inteligente, mucho más resuelto y tiene cierto tipo de impulsos y de necesidades sui generis. Comer carne humana, por ejemplo, es una necesidad sui generis. Y es algo que no se modifica con nada. ¿Ya? No hay tratamiento. A veces los jueces nos envían para que los psicólogos les enseñen nuevas normas, todo lo demás. Eso no va a funcionar. Lo que funciona son la parte conductual, ¿no? O una buena sentencia, ¿no? Y que estén fuera de la sociedad. Y en otros lados, incluso en Estados Unidos, son más severos, ¿no? Con penas más incluso que les cuestan la vida, ¿no? Son personas que no van a cambiar. Trastorno de personalidad emocionalmente inestable. Este es el que viene siempre, ¿ya? El popular TLP, trastorno límite de la personalidad o trastorno de la personalidad borderline, ¿ya? Acá la alteración es más que todo en la regulación emocional, ¿ya? ¿Qué pasa? Hay mucho temor y miedo, ¿no es cierto?, de que haya una separación real o imaginaria de una persona que uno quiere, ¿ya? Hacen hasta lo imposible, son capaces de soportar cualquier cosa, cualquier vejación, cualquier maltrato con tal de no abandonar a la persona con la que están emocionalmente vinculados. También hay problemas en las relaciones interpersonales. Pueden pasar del amor al odio muy rápido, ¿ya? Generalmente con la familia, sobre todo con las parejas y con las familiares. Tienen una alteración de identidad muy fuerte. Por eso no es nada frecuente que tengan trastornos también de conducta alimentaria o dismorfofóbicos, ¿no? No es nada que tengan bulimia. Generalmente tienen bulimia, ¿no? Mucha impulsividad. Impulsividad es la incapacidad de poder tomar una buena decisión controlando las emociones necesarias. O sea, no puedes tomar una decisión sin controlarte. Entonces, generalmente te gana la emoción, ¿no? Y eso es peligroso, ¿no? Lo hace impulsivo, por ejemplo, para comer mucho, para cometer ciertos actos disociales, es muy impulsivo a nivel sexual, mucho desenfreno sexual, ¿no es cierto? Promiscuidad, consumo de sustancias, apuestas, gastar dinero, ¿no? Sacar muchos préstamos, ¿no? Le trae problemas. Muchos comportamientos o amenazas suicidas, persistentes, permanentes durante toda su vida. Inestabilidad afectiva, cambian muy rápido. En la mañana están a punto de morirse, ya es lo peor, pero en la tarde ya están saliendo a una fiesta, ¿no? Y más adelante están muy lindos, tranquilos, están felices. Y más adelante ya se han peleado con el taxista o con el enamorado, o ya se quieren matar otra vez, ¿ya? Sensación crónica de vacío. Esta sensación crónica de vacío no es un vacío existencial, ¿eh? Es una sensación física. La sienten como si hubiera un hueco en su cuerpo. Generalmente lo ubican a nivel retropectoral. Y el enfado es inapropiado. Cuando tienen sus ataques, sus crisis son muy fuertes. Y no solamente es muy fuerte, sino que demora mucho tiempo en restabilizarse. Y le trae después consecuencias, después se sienten avergonzados. Y también pueden tener ciertas ideas paranoides, ¿no? Me están mirando, me están persiguiendo, seguro me quieren hacer daño. Por momentos, generalmente son catatímicos. Cuando están en medio de una emoción fuerte, pueden venir ciertas ideas paranoides, se le pasa la emoción, está tranquilo. Y síntomas disociativos también. Puede haber despersonalización, desrealización a veces, ¿no? ¿Ya? Tiene que cumplir mínimo 5 de estos, de cualquiera de la combinación de estos síntomas para poder. Por eso hay algunos que son más emocionales, otros son más impulsivos, otros son más agresivos, otros son más trauma y otros son más, digamos, disociativos.
Trastorno de la personalidad histriónica. En este caso, más que todo, la persona desea ser el punto de atención, no importa qué costo. Son capaces de que aunque sea les humillen, de aunque sea hacer el ridículo con tal de ser el centro de atención. De esto tenemos bastante en la farándula, ¿ya? Hay personas que son capaces de sufrir el ridículo, más que no se dan cuenta de eso, pero lo que quieren es su público, ¿no? Estar siempre ahí, ¿no es cierto? A veces no se dan cuenta que les causa daños, pero cuando ya les causa daños severos, cuando ya hay problemas, generalmente tienen muchos problemas, ¿no? Entonces, de pareja, denuncias, ahí viene la situación. Cuando no es objeto de atención, se deprimen, se sienten muy mal. O sea, no van a soportar, siempre tienen que hablar de ellos mismos, si no es bien difícil, ¿no? Muy extravagantes, muy seductores, frente a todos, pero en la intimidad no, ¿ya? Si me conocen a una persona que es muy seductor, extravagante, frente a todos, ¿no? Pero en la intimidad más bien es tímido, ¿no? Te das cuenta que esa persona lo que quiere, ¿qué cosa es? La atención, ¿no? O sea, no te está seduciendo solo a ti, sino a todos. En ese momento quiere la atención de todos, ¿no? Por eso que cuando es uno solo, no le satisface. Muy dramáticos, muy conversivos y muy disociativos, ¿ya? Sobre todo ellos son así, ¿ya? Se desmayan, se convulsionan y todo lo demás, ¿no? Y muy sugestionables. O sea, van a caer en manos de psicólogos malos o de chamanes, brujos que les van a leer ¿no? Y les van a hacer, o sea, y como son sugestionables, dice, sí, me ha servido, me ha hecho el baño de florecimiento, ahora estoy bien. Se sugestionan rápidamente. Y así como se sugestionan rápidamente, también igual, lo metes en una casa embrujada, al toque van a escuchar voces, ¿no? Y son muy, rápidamente son muy crédulos en ciertas cosas que puedan suceder, digamos, de manera hasta lúdica, ¿no? En ese caso son muy estimulables, ¿no? Y son fácilmente de ser hipnotizados, por ejemplo, y fácilmente de ser engañados. Ahora viene el trastorno narcisista. Más que todo ahí es yo me quiero, yo me amo por sobre todo. No solamente quiero ser, no, o sea, acá no es que quiero ser el centro, no, yo quiero recibir, ¿cómo te puedo decir? Admiración, ¿ya? O sea, yo no quiero que ellos jamás se van a humillar frente a todos, pues, ¿ya? No es como, pues, yo qué sé, salgo cantando en español o de inglés, ¿no? Como un cómico que hacía eso, ¿no? Todo el mundo se burla de él y, sin embargo, no sé, ¿no? Creo que es el famoso Tongo, ¿no es cierto? Que él puede hacer hasta el ridículo máximo con tal... Un narcisista jamás va a hacer eso. El narcisista quiere ser el centro de atención, pero de admiración. Y tiene muy baja empatía. Entonces, acá vamos a tener bastantes políticos, algunos de la farándula, ¿no es cierto? Y alguno que otro abogado, alguno que otro médico, ¿no? En donde tú me tienes que admirar. Jamás va a estar esta persona tranquila en lugares donde haya personas más que él. Siempre se va a buscar su séquito de seguidores, ¿no es cierto? Y generalmente tiene se acerca más que todo por conveniencia, ¿no? Siempre va a buscar un ambiente adecuado, con los cuales se va a tratar de manera adecuada, pero con una finalidad ganancial, ¿no? Y tiene mucha envidia de los demás y explota fácilmente, ¿no? Cuando no se cumplen sus expectativas, ¿no? Que una persona así llegue a terapia, difícil, bien difícil, ¿no? Ahora la mal llamada personalidad antisocial. Ellos son más bien los evitativos, ¿ya? Los evitativos son aquellos que tienen mucha hipersensibilidad a la evaluación negativa de los demás. Por lo tanto, tratan de evitar ciertas reuniones sociales o estar en lugares donde haya mucha gente que le pueda exponer, exposiciones, todo eso, ¿no? No es tanto como una fobia social, ¿ya? La fobia social sí es muy incapacitante. En cambio, el evitativo le cuesta ir a lugares, pero puede ir todavía, pero le trae problemas durante toda su vida. Es como un tímido muy, muy, muy tímido, pero ya con mucho sufrimiento, pero no desarrolla un ataque de pánico, ¿no? como en la fobia social, ¿no? Ahora, él quiere ser amigo de todos. Él desearía tener pareja, todo, pero el problema es que tiene temor de ser rechazado. Es difícil que se pueda mandar a una señorita o a un caballero. Siempre se sienten menos, se sienten feos, se sienten que no van a lograr las cosas, ¿no? Entonces, esto les trae problemas en su vida personal, familiar y hasta, por ejemplo, estas personas evitativas no van a querer ser jefes, no van a querer ser... yo qué sé, estar en conferencias, ¿no? Hay muchas cosas que tratar aquí. Ahora viene la personalidad dependiente. Más que todo, estas personas no pueden hacer las cosas por sí mismas. Necesitan siempre de que alguien los supervise o necesitan que alguien esté apoyándolos, ¿no?
no pueden estar solas. Siempre termina una relación, empiezan con otra. Termina otra relación, empiezan con otra, ¿no? El estar solos, lograrse ellos mismos autogestión en sus emociones negativas les es muy difícil, ¿no? Entonces tampoco no va a lograr, por ejemplo, hacer proyectos. Tiene grandes ideas, pero no, va a decir, mejor hazlo tú, pregunta tú. Tiene una buena pregunta, eso me pasaba realmente en la residencia. Un compañero me decía, pregúntale esto al expositor, pero pregúntale tú, pues, no, ahí nomás, no, hazlo tú, ¿no? O de repente, oye, voy a hacer este RP, pero está bien, revísalo, ¿no? No, incluso ya estamos en la, ¿cómo se llama? Ejerciendo, pero siempre está llamando a los maestros, ¿no? Estará bien, ¿no? O sea, nunca estamos seguros de nosotros mismos, ¿no? Lo cual no significa que te vuelvas tampoco una persona, pues, desmedida y, pues, que no busques una orientación, pero si es algo que a cada instante te está interrumpiendo en tus decisiones, tienes que tratar de bien. Y obviamente tiene muchos problemas para dejar parejas, para asumir riesgos, ¿no? Y ahora vamos a la personalidad perfeccionista o anancástica u obsesivo-compulsiva. Estas personas no son obsesivas en el sentido del TOC, que saben que son pensamientos intrusivos, absurdos que la persona no puede controlar y que tiene que hacer una compulsión para poder vencerla. En este caso, más que todo, el trastorno de personalidad es que tienen muchos patrones en los cuales no pueden funcionar si las cosas no son de una manera. Tiene que ser así. Y si no es así, entonces les es muy difícil adaptarse. Entonces, a veces son capaces de ellos terminar haciendo todo el trabajo de los demás. No delegan. Por ejemplo, tú eres residente de primer año y dices, no, lo va a hacer mal el interno, mejor yo todo lo evoluciono. Yo voy a hacer todas las recetas, yo voy a hacer todo, ¿no? Wow, entonces te vas a llenar de trabajo porque quieres hacerlo bien, ¿no? Generalmente les gusta trabajar solos y siempre están corrigiendo. O sea, son obsesivos a veces en detalles pequeños, ¿no? No, es que la primera hoja tiene que estar con sangría, si no está, no voy a poder, ¿no? Se desadaptan demasiado y generalmente sufren bastante por estos. Por ejemplo, en situaciones menos estresantes pueden sobrevivir, pero por ejemplo, cuando sean R1, cuando estén en un trabajo donde tengan mucha responsabilidad, terminan por colapsar, ¿no? Y empiezan con un estrés agudo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Les cuesta mucho aceptar sus errores, ¿no? Y generalmente están observando los errores de otros, ¿no? Lo cual trae incomodidad a su entorno y no es muy bien visto a veces, ¿no? No son muy flexibles. Bien. Para el tratamiento de todos esos trastornos, lo más importante es la psicoterapia, sobre todo cognitivo-conductual y a excepción también en la del trastorno límite de personalidad, la terapia dialéctica ha dado muchos beneficios, sobre todo para disminuir las conductas autolesivas o conductas suicidas. Adicionalmente, si tienes una paciente con TLP, sería bueno llevar primero terapia dialéctico-conductual, ¿ya? Los antipsicóticos, antidepresivos, estabilizadores del ánimo, de acuerdo a ciertos síntomas muy severos. Generalmente lo utilizamos, como le dije, en algunos síntomas psicóticos en el espectro de los raros, en el clúster A, o muy impulsivos, por ejemplo, algunos antisociales que son muy impulsivos o algunos pacientes con TLP que tienen mucha disregulación emocional. A veces les podemos dar algunos anticonvulsivantes, antipsicóticos o algunos antidepresivos. Esta película es muy buena, véanla, está también en Netflix y bueno, en cualquier lugar lo pueden ver. Se llama Inocencia Interrumpida. ¿La reconocen? Ella es Winona Ryder. ¿Y ella quién es? Angelina Jolie en sus inicios, ¿no? Las dos bien jovencitas. ¿Ya? Van a ver cómo era la psiquiatría de los años 70, totalmente arcaica. Y acá van a ver justamente dos trastornos. Trastornos de personalidad límite y trastorno de personalidad antisocial. Lo tienen ahí para ver. Y van a ver también uno que otro esquizofrenia. Bien, estaban preguntando, ¿hasta cuántos trastornos puede tener una persona o se puede diagnosticar? Los que tenga. Pues, eso es lo que se llama la patología dual, ¿no? O sea, una persona puede tener un trastorno de personalidad junto con un trastorno del ánimo y también con un trastorno de adicción. O sea, lo importante es que no diagnostiques el trastorno de ánimo en medio de una adicción. Primero estabiliza, limpia al paciente y ahí recién, si sigue teniendo los patrones, vas a poder tú diagnosticar trastorno de personalidad o trastorno del ánimo. Muchas pacientes, por ejemplo, con TLP que vienen con una depresión, no parecen TLP. Ya están muy melancólicas. A las 2, 3, 4 semanas que ya están más estabilizadas, ahí sale lo TLP, ¿no? Ya las ves intensas, con sus cambios emocionales, ¿no? Entonces, esos diagnósticos, al menos para lo más importante para ustedes, diagnostiquen el trastorno más severo y deriven, que es lo que tienen que hacer, ¿no? Ya los demás diagnósticos ya corren a cuenta de los psiquiatras.
Vamos a ver las preguntas. Una mujer que se realiza cortes en las piernas y los antebrazos cuando se pelea con su enamorado y además es impulsiva. O sea, tiene autolesiones, tiene problemas de interrelaciones personales, ¿no? Sobre todo cuando se va a separar de su pareja, ¿no es cierto? Y aparte es muy impulsiva. ¿Qué tipo de personalidad podría tener? Límite, ¿ya? Bipolar no es un trastorno de personalidad, es un trastorno del ánimo, ¿ya? Neurastenia es sufrir de debilidad, dolores, producto de un problema psicológico. Eso ya no estamos utilizando mucho. La personalidad obsesiva compulsiva, ya saben que es el perfeccionista, no tiene nada que ver acá. Y la histriónica más bien quiere ser el centro de atención. Difícil que un histriónico sea, quiera suicidarse, no es tan común, pero puede haberlo, ¿no? También puede haber trastornos de personalidad mixtos. Puede haber un histriónico con border, puede haber un evitativo con perfeccionista, o puede haber un antisocial con evitativo también, puede ser, ¿ya? Eso también es un tema ya de especialidad. Mujer de 20 años, soltera, dice que es impredecible en su conducta. Cuando su madre le recrimina por llegar ebria, se autolesiona con cortes superficiales en el cuerpo, se torna hostil al sentirse decepcionada con su pareja, prefiere su compañía a pesar del maltrato verbal, sentimiento crónico de vacío y aburrimiento, carece de sentido de identidad consistente. Creo que ahí ya ha hecho más de los 5, creo, que necesitamos para esto, ¿no? ¿Qué trastorno sería? Borderline, claro que sí, ¿no? ¿Qué vemos? Bueno, es muy frecuente en mujeres, ¿no es cierto? Es muy frecuente en mujeres jóvenes, ¿no es cierto? Generalmente empieza desde los 18 años se puede diagnosticar esto, ¿ya? Impulsiva, no tolera la frustración y la separación, autolesiones constantes, ya problemas de interrelaciones personales con su pareja, con sus familiares, y aparte de esto, dependencia, ¿no? Esta dependencia, ¿no? Y sentimiento crónico de vacío y aburrimiento, ¿no? Y carece de identidad, es otro de los síntomas, ¿ya? Borderline, no se olviden, borderline o trastorno límite de personalidad o trastorno de disregulación emocional. Varón de 21 años que es definido por su familia como tranquilo, distante, asocial e independiente. ¿Qué trastorno podría ser de personalidad? Empecemos primero por lo que no sería, ¿ya? ¿Qué no sería esto? Ya, autismo no, el autismo no es un trastorno de personalidad, es una condición, ¿ya? ¿Correcto? Es una condición que tiene otros temas más, ¿ya? Ya, ¿qué cosa tampoco sería? Pasivo-agresiva, tampoco, no vemos ahí que haya evidencia que está cometiendo situaciones como sarcasmo, ¿no? Situaciones así, ¿no? Esquizotípica, rara, bueno, puede ser, pero no vemos que sea tan excéntrico, ¿no? Está entre evitativa y esquizoide. ¿Cuál sería? Esquizoide. ¿Por qué? ¿Y por qué no evitativa? Y lo más importante del esquizoide, ¿cuál es? De que está acá descrito. ¿Lo más importante? Pero aparte de independiente, lo más importante. Son asociales. En cambio, el evitativo desearía estar en sociedad, solo que no puede. Por eso un evitativo, el peor enemigo de un evitativo es el alcohol. ¿Qué pasa con el alcohol? Lo calma, lo vuelve sociable y dice, con el alcohol eres chévere, compadre, vente. Y de ahí empezamos a consumir alcohol para regular, ¿no? Nuestras limitaciones. Muy probable que se vaya a la adicción. Bien, entonces no se olviden, los asociales son los esquizoides. Una persona que lleva una vida bastante marginal, ¿ya? Con un repertorio limitado de intereses, una llamativa ausencia de relaciones sociales y con una respuesta emocional escasa. ¿Qué tipo de trastorno de personalidad es? Entonces veamos los criterios acá. Vive al margen, o sea, con él no es, ¿ya? Pocos intereses, ausencia de relaciones sociales, ¿no? Ausencia, ¿no? Y una respuesta emocional escasa también, ¿no? ¿Qué sería? Así es, esquizoide, ¿ya? ¿Correcto? Los esquizoafectivos todavía tienen algunos intereses, ¿no? Es su guión, ¿no? La Pachamama, el otro día estaba viendo que hay algunos que están pensando que las antenas
están alterando y dan cáncer, entonces se ponen algunos magnetos, cosas así extrañas, ¿no? La persona puede parecer más o menos normal hasta que le empiezas a escuchar y empieza a hablar cosas extrañas, ¿no? Bien, estos trastornos de la personalidad se complican frecuentemente con síntomas depresivos. ¿Cuál de ellos excepto? O sea, perdón, todos se complican con depresión menos uno. ¿Cuál sería el menos probable que tenga depresión? Ya, ¿cuál es el que primeramente se complicaría con depresión? El dependiente y el otro también. Ya, esos. Ahora, los obsesivos, cuando ya no van a poder ser más perfeccionistas, se van a deprimir. Y los histriónicos a veces se deprimen, y eso pasa bastante, hay mucho, ¿no? Si ustedes ven una temporada en que se desaparece algún artista es porque ya se ha deprimido, lo más probable, ¿ya? O no ha llegado a la atención necesaria. Entonces, el esquizotípico es difícil porque está en su mundo, ¿ya? Ya ahí ves, o lo viste a los locos Adams deprimidos, ¿no? O alguna persona que esté en su locura o en su extravagancia, difícil que lo haga, ¿ya? Esquizotípico. Mujer de 20 años, tímida desde la niñez, presenta serios problemas de interrelación. Últimamente se siente atraída por un compañero del aula, pero como se considera torpe y poco atractiva, tiene vergüenza, por lo que prefiere no contestarle cada vez que le habla. ¿Qué trastorno de personalidad tendría? Claro, se entiende por qué, ¿no es cierto? Nada de antisocial, ¿ah? Antisocial son los tirapiedras, ya saben ustedes, ¿ya? Pero los tirapiedras no de San Marcos, ¿no? Los que están reclamando sus derechos, sino los que sin razón aparente golpean, tiran las cosas, rompen, ¿no? Como los barristas y todo lo demás, por favor, ¿ya? ¿Ya? Entonces, esos son los antisociales, ¿ya? No respetan normas, las leyes y todo lo demás. Evitativa es algo que quiere, mira, desearía, pero no puede. Y se siente incluso poco atractiva, ¿no es cierto? Bastante terapia psicológica, ¿no? Varón de 40 años con historia personal donde prima la búsqueda de su propia satisfacción a costa del sufrimiento de los demás, sin capacidad de cambio ni culpa a pesar de las consecuencias. Entonces, ¿en qué trastorno estamos presenciando ahorita? Es el famoso antisocial o disocial. ¿Ya? Generalmente son así. O sea, más que todo la cárcel está plagada de antisociales o disociales y los psicópatas están más bien afuera, integrados, haciendo sus fechorías y nadie los detecta. ¿Ya? Pagan sus impuestos, van a la pichanguita el fin de semana, son maravillosos, elocuentes, pero están haciendo sus cosas con finalidades gananciales. Bien, entonces políticos, personas que tienen mucho poder, no todos obviamente, por favor, ya que no se estigmatice tampoco, que por tener poder, por ser un político voy a ser así, pero en los que veas que traman, mienten, engañan, ¿no? Y lo vuelven a hacer y tienen una capacidad, una labia para poder convencer a las personas y parecían que no pudieran nada, pero tienen sus explosiones a veces, ¿no? No te das cuenta y de un momento a otro, pum, pueden patear a alguien. Y ahí dices, ¿qué pasa, no? Algo está pasando por ahí. Bien. Varón de 40 años con historial personal donde prima la búsqueda de su propia satisfacción a costa del sufrimiento de los demás. Eso ya lo dijimos, ¿no? Pero disculpen. Antisocial, ¿no? Ahora pasamos al último tema, que es lo que es el suicidio, ¿ya? Un tema muy preguntado, ¿ah? Muy preguntado. Entonces, el suicidio, yo tenía la esperanza que en el CIE 11 ya saliera ciertos criterios que enmarcan esto, porque es un comportamiento muy frecuente y no lo han querido tratar como un trastorno, pero deberíamos tener ciertos criterios uniformes para poder enfrentarlo, porque muchos colegas médicos, no psiquiatras, no saben qué hacer ante esto y reaccionan de una manera no adecuada y pueden producirle la muerte más adelante, ¿no? Sobre todo en menores de edad, ¿no? Nunca me olvidaré siempre que venía un paciente con un intento suicida por carbamato, decía, ahí está entrando la bella durmiente, ¿ah? ¿No? Ahí va ¿qué eres, ratita? ¿Te gusta comer raticida? Así de esa manera tan cruel, tratando, ¿no? Ha venido una princesa, una bella durmiente.
Todo esto, lo único que hace es a la persona que ya no tiene esperanzas y que intentó matarse, que diga, pues es cierto, ¿no? Y lo peor de todo, ya, te desintoxico, te doy tu carbón activado, te hago el lavado gástrico, te doy tu atropina y a la casa. Ni siquiera lo refiero a psicología, psiquiatría. Después ya no va a regresar, es cierto, de emergencia. Y el colega va a decir, bueno, sí, pues ya la saqué adelante, ¿no? Después la vas a encontrar en el Ministerio Público, ¿no es cierto? En la morgue central. Ahí la vas a encontrar. Y no te das cuenta de la cantidad de suicidios que hay. Les invito, hace poco nomás ha salido la estadística más completa de estos últimos años en el diario El Comercio sobre la salud mental. Y se dan cuenta cómo, por ejemplo, sigue siendo primordial el tema. Los intentos suicidas son más frecuentes en mujeres, los suicidios consumados más frecuentes en los hombres. Los hombres son más por armas de fuego, lanzarse de edificios, accidentes, ¿no? Y las mujeres son más por pastillas, ¿no? Intoxicaciones. Y esto no ha disminuido, ha seguido aumentando. Cada 30 segundos una persona en el mundo fallece por suicidio. 60% de estos han sido porque han tenido un trastorno depresivo. Y después vamos a ver los demás relacionados, que tienen que ver con trastornos del ánimo, trastornos psicóticos, trastornos de adicciones, sobre todo el alcohol, ¿ya? Entonces, en adolescentes es la tercera causa de fallecimiento a nivel mundial, y en Latinoamérica sobre todo, ¿ya? Y, obviamente, por cada persona que intentó suicidarse, hay unas 10 a 20 veces personas, no, por cada persona que ha consumado un suicidio, otras 20 han intentado suicidarse. ¿Ya? Entonces, cuando tú ves en la calle a alguien que se ha suicidado, en este momento, en esta temporada, 20 personas habrán intentado suicidarse. ¿Cuántas de ellas habían sido referidas a salud mental? No muchas. ¿Ya? Tenemos este cuadro, no sé si se puede visualizar. ¿Ya? En este cuadro, creo que no se ve muy bien en la pantalla, pero a ver si podemos hacer un poco de esfuerzo. Vemos el último metaanálisis que se hizo con respecto a los factores de riesgo y los factores precipitantes para suicidio, ¿no? Acá vamos a ver, tenemos acá lo que son los factores individuales de riesgo, lo que están en color anaranjado o amarillo o verde, lo ven algunos otros. Por ejemplo, factores genéticos, hay bastante riesgo que te acompaña a lo largo de la vida. Es decir, si alguien de tu familia intentó suicidarse o se ha suicidado, tienes esos genes para toda la vida y es un factor de riesgo. Problemas de historia familiar, entonces también toda la vida te puede acompañar. Adversidad en las etapas tempranas de la vida. Violencia, padres separados, padres ausentes, violencia sexual, cualquier adversidad que hayas tenido en la edad temprana, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, es otro factor importante de riesgo. Ya desde la adolescencia en adelante, problemas psiquiátricos, enfermedades severas, por ejemplo, tiene una parálisis crónica o tiene de repente VIH o tiene cáncer, esos son factores de riesgo psicológicos para suicidio. Depresión también, tenerlo desde la adolescencia en adelante es un factor de riesgo importante, y también problemas de personalidad, sobre todo hasta la adultez, no tanto en los adultos mayores, algunos se resuelven. Y para ya adultos y adultos mayores, consumir alguna sustancia, sobre todo alcohol, factor de riesgo. Y problemas físicos. Entonces, yo quiero que ustedes siempre que pregunten a sus pacientes que han intentado suicidarse o que están pensando en suicidarse, este conjunto de factores de riesgo, por favor. Porque según eso, tú vas a decir qué tanta suicidalidad va a tener más adelante. Familia, se mató mi papá o se mató la tía. ¿Cómo ha sido tu infancia? Ha sido terrible. Wow, ya van 2. Ahorita, ¿qué cosa tiene? Depresión, ¿ya? Y está consumiendo sustancias, sí, alcohol, pasta básica, ya. Ese paciente es con mucho riesgo de suicidio. Y con respecto a los factores del ambiente, también tiene que influir bastante el factor epigenético, ¿ya? Sobre todo, falta de soporte familiar. Y tienes familia acá, no, vivo solo, ¿no? O de repente hay personas que han venido de migración, no tienen a su familia acá, ¿no? Están trabajando solos. Hay mucho riesgo, ¿no? Problemas económicos a partir de la adultez es un problema muy importante que te puede llevar a una depresión y a un suicidio, ¿ah? No es nada raro. Eventos adversos en la vida, ¿ya?
terminar con una pareja, de repente, yo qué sé, pérdida de algún familiar, un accidente. También efectos de los medios de comunicación, sobre todo en adultos y adultos mayores, pero más en adultos, ¿ya? Por ejemplo, el hecho de estar viendo en medios, las balaceras, los asesinatos, los suicidios en medios de comunicación, eso no es lo mejor. Lo que debería suceder cuando sucede eso, más bien es un programa entero de cómo prevenirlo. Porque si tú eso muestras en las películas sin una supervisión o lo muestras eso de manera así desconsiderada en los diarios, cualquier persona que esté en riesgo va a verlo y es un factor de riesgo, ¿ya? Pues ustedes se van a dar cuenta que YouTube, cada vez que ves alguna cosa referida al suicidio, abajo dice, siempre tiene abajo un cartel que dice, si estás pensando en esto, llama a este número. Pues importante, ¿ya? Entonces, si ahorita has visto estos síntomas y tú sientes que tienes un factor de riesgo, importante conversar con psicología, importante conversar con psiquiatría, ¿ya? Y sobre todo, mire este tema, acceso a armas letales. ¿Dónde hay bastante acceso a armas letales? ¿En qué lugar? ¿En qué país? ¿Qué país ahorita tiene problemas de matanzas? Estados Unidos. Ya es normal, tú puedes ahorita a la tienda a comprarse un arma y por no sé qué enmienda de la Constitución eso es permitible. Si una persona que tiene todos estos factores tiene un arma en la casa, es mucho riesgo. Sobre todo si es varón, ¿no? Entonces, tenemos factores de riesgo, los que ya hemos conversado, pero también factores protectores. O sea, no solamente es tener estos factores de riesgo. Muchas personas siguen adelante a pesar de tener factores de riesgo, porque todavía tienen factores protectores. Por ejemplo, tienes una personalidad flexible, resiliente, tienes apoyo familiar, tienes un trabajo, tienes una buena salud, ¿no? Son factores que te protegen, ¿no? Eso también es importante, preguntar, ¿por qué no te suicidaste? No me suicidé por mi hermanito, no quiero que le pase algo. Y de ahí tenemos que trabajar, ¿ya? Entonces, por favor, en emergencia, si tú le terminas diciendo algo relacionado, despectivo a su estado, prácticamente lo que estás haciendo es darle la puñalada final, ¿ya? Entonces, no hagamos eso, ¿ya? Eso es un caso de vida o muerte, ojo, ¿ya? Es un caso de vida o muerte. Acá, el último metaanálisis que se hizo en el 2020, salió en plena pandemia, sobre cuáles son, según la evidencia, los factores que son precipitantes con más evidencia y los factores predisponentes. Vamos a hablar primero de los factores predisponentes que tienen mayor evidencia. Mayor evidencia tiene, por ejemplo, que tengas para predisposición a suicidio un trastorno mental, sobre todo depresión, y que tengas historia de algún familiar que se haya suicidado. Esos son factores que tienen bastante evidencia. Y miren, la calidad de la evidencia es alta. O sea, esto sí o sí es casi una verdad, ¿ya? Ahora, los que tienen moderada son previos intentos suicidas, pero miren, la evidencia es alta, la calidad, pero la asociación es moderada, hay que todavía tenerlo en cuenta. Si una persona intentó suicidarse antes, es un factor de riesgo para un nuevo suicidio. A más intentos, más riesgo, ¿ya? También, les dije, en depresión sobre todo, violencia y adversidad en la edad, desde el feto hasta la edad adulta, altera el neurodesarrollo y favorece la inflamación, favorece la exposición de genes que van a alterar el funcionamiento de las vías serotoninérgicas, glutamatérgicas, GABAérgicas, del sistema hipotálamo-hipófisis y te va a predisponer prácticamente a que te pase alguna cosa pequeña. Hay una que dice, pero le dejó la pareja y se suicidó. ¿Solo por eso te has suicidado? Si tú investigas bien, esa fue la gota que derramó el vaso. Ya tenía factores precipitantes. Pues eso no juzguemos, ¿ya? No podemos ponerla en la opinión pública una conducta que más bien tiene que ser educada, ¿ya? Ya, entonces esos son. Ya. Ahora, factores deprivativos económicos o problemas económicos también tiene cierta evidencia, pero es baja en su calidad. Así que no tiene que ver tanto. Puede ser un factor predisponente, pero no tanto. Hay personas muy resilientes que viven en la pobreza y sacan adelante. El peruano es una de esas personas, por ejemplo, ¿no? Sale adelante como sea, ¿no? Ya, ahora, los factores, esos son los predisponentes, o sea, ya venías cargado. Ahora, los que motivaron un suicidio o un intento suicida, el más fuerte de todos ellos, el que tiene más evidencia, son abuso, ¿no es cierto?, de alcohol o drogas. Si tienes factores predisponentes para suicidio y aparte tienes algún trastorno mental, no utilices, por favor, alcohol para solucionar tus problemas. Te va a volver más impulsivo y más prosuicida.
¿Ya? Entonces, si estás mal emocionalmente, ve al psicólogo, no tomes alcohol. Te va a activar cosas que no quieres. Y principalmente muchas personas que son consumidas de alcohol en estado intoxicadas que han intentado suicidarse. Y las otras sustancias también, ¿ya? Otro tema también que son moderada asociación, pero alta evidencia, es acceso a armas letales. Así que, por favor, ¿no? Si tienes factores de riesgo, no se te ocurra tener armas letales, ¿ya? Eventos adversos en la vida, obviamente, ¿no? Separaciones, situaciones. O un diagnóstico de una enfermedad terminal o crónica. Por ejemplo, si estás tranquilo y te diagnostican cáncer, es un factor precipitante. Por eso también muchas veces, miren, y esto de acá no se trata tanto de que el psiquiatra, siempre cuando tiene cáncer, interconsulta psiquiatría para que le dé el diagnóstico. El mismo médico que está tratando tiene que tener la capacidad de tranquilizar al paciente o darle la primera observación, porque, o sea, la intervención que podemos hacer nosotros es una intervención de acompañamiento en ese momento, pero ¿quién más que su médico tratante para que tenga el carisma y la humanidad de transmitir este tipo de mensaje a esta persona? Hay muchas personas con rasgos narcisistas, anarcásticos. Señora, usted tiene esto, ¿sí? Le queda tantos meses de vida. ¿Qué se puede hacer? Pues ya, vaya a psiquiatría, psicología. No hagamos eso, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es, en la medida... Y por último, si eres narcisista y te cuesta hacer eso, pues entra a un taller de, no sé, de teatro, una cosa, ensaya la mejor opción de ti misma para poder, en esos aspectos, dar una buena información a tu paciente, porque más daño estás haciendo en ese momento, en ese instante, que el mismo cáncer. El cáncer de repente lo va a matar eventualmente, pero la persona saliendo de ahí puede tomar un arma y ultimarse, ¿ya? Y eso es causa exclusiva de justamente una mala comunicación. Bien. Listo. Factores de riesgo, ya hemos dicho claramente, rápidamente, ¿no? Por 4-1, más riesgo que los hombres cometan suicidio e intento más las mujeres. El método generalmente son armas de fuego, ahorcamiento, lanzarse en varones y en mujeres más que todo veneno, pastillas, ¿ya? Siempre la conducta suicida previa es un factor de riesgo, ya lo hemos visto, ¿no? Tiene alta calidad y moderada asociación, pero tiene cierta evidencia, ¿no es cierto? Es heredable, depende del sexo, ¿ya? Es muy importante. ¿Ya? Generalmente puede aumentar a veces con la edad, ¿ya? Hay que tenerlo muy frecuente, pero también en la adolescencia está aumentando bastante, ¿ya? También depende del trabajo, hay trabajos muy estresantes, por ejemplo, mucha suicidabilidad en personales de salud. Personas que trabajan en UCI, más todavía, aquellos que no tienen vida, todo ese estrés y todo está ahí, mucho riesgo, ¿ya? Desempleo también es una causa, ¿ya? Nosotros siempre, la salud mental se mueve con finalidades, con propósitos, y el desempleo es una causa a veces de que esas finalidades y propósitos no se cumplan, y eso nos estresa bastante. La religión, miren, hay personas que se suicidan sin estar deprimidos por la religión. ¿Quiénes son? ¿Qué personas en el mundo se suicidan sin estar deprimidos por la religión? Más bien, al suicidarse por su religión, están cumpliendo una finalidad absoluta, suprema, divina. Por ejemplo, los talibanes, ¿no? Ellos dicen, si tú te suicidas, vas a lograr ir a un paraíso más, ¿no? Entonces, es su manera de pensar. Los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, los kamikazes, por el honor a mi patria me suicidaré. En ese caso no tiene nada que ver la depresión, ansiedad, factores de riesgos. Es por el honor, ¿correcto? El honor, ¿ya? También, o sea, para que no tampoco digamos que todo el suicidio está relacionado a eso. Y el tema de falta de apoyo social también es muy importante, ¿no? Las personas no pueden vivir totalmente sin nadie, incluso hasta los hikikomori, los esquizoides necesitan por lo menos hasta de alguien que les lleve un plato de comida, si no se mueren. Depresión, el más asociado a suicidio. De ahí le sigue trastorno bipolar, 15 a 20%, ¿ya? Aislamiento social, pobre integración social también es muy probable que se deprime y fallezca. Consumo por alcohol o cualquier otra droga, 15%. Algunos trastornos de personalidad muy suicidables, como trastorno de personalidad límite, por ejemplo, ¿no? También algunos antisociales no soportan a veces una frustración. Prefieren morirse en vez de ir a la cárcel o en vez de que algún del bando contrario los ataque, prefieren la muerte.
¿no? Porque su narcisismo, su falta, o sea, él puede vivir bajo sus reglas. Un mundo en que no sean sus reglas, algunos dicen, yo prefiero la pena de muerte. Algunos trastornos de ansiedad, pánico, fobias, estrés postraumático también muy cercanos a suicidio, pero no son los más frecuentes. Bueno, esta serie muy cuestionada, ¿no? Esta serie no solamente debió salir la serie, sino también una serie en la que te ayuda a salir de esto, porque mostró, sí, una realidad terrible, pero no mostró la alternativa. Muchas personas llegaron a suicidarse en las semanas posteriores al estreno de esto, porque se identificaron, ¿no? Como decía mi maestro, el doctor Porcel Malaver, cuando una persona, o sea, el aspecto social se contagia. Por ejemplo, si varias personas van corriendo por la calle hacia allá, ¿qué pasa con una persona? Inconscientemente va corriendo hacia allá, ¿no es cierto? ¿No? O varias personas miran hacia arriba, ¿no? Todos van a mirar hacia arriba. De igual manera, este aspecto también, muchas personas, no digo que estás bien sin factores de riesgo, vas a ver esto y te vas a suicidar, sino ya tienes los factores de riesgo y muchas personas están en esto y lo estás viendo, ciertos componentes, ciertos mecanismos de defensa se van a ir y van a desencadenar en un trastorno. Por eso es importante manejar la información de suicidio en ambientes académicos y cuando va a ser en ambientes públicos con bastante psicoeducación. Bien, vamos al tema de preguntas y respuestas. ¿Cuál es el principal indicador de alto riesgo suicida de todos estos? Indicador de alto riesgo o factor, ¿no? No estamos diciendo, no dice acá no dice indicador, no significa diagnóstico, ¿ya? ¿Ya? Ya, entonces, acá, ¿cuáles son diagnósticos? Depresión, ya estos salen, ¿ya? No depresión, no. Indicadores, tampoco ansiedad. Puede ser antecedente o intento suicida previo. ¿Cuál de ellos? Así es. ¿Ya? También antecedente familiar suicida. He visto, este es del 2014. La evidencia que les he mostrado es 2020, así que siempre es bueno que se actualicen, ¿no? Bien, ahora sería más bien al contrario, según el metaanálisis que dice, este es más alto que el otro, tiene más evidencia, ¿no? Pero ambos son factores mayores de riesgo para el suicidio. ¿Cuáles serían? Esto es un ENAM también antiguo, ¿ya? Para ese entonces y para ahora vamos a ver la diferencia. ¿Cuál dirían ustedes? Para ese entonces, ¿cuál sería? Según lo que hemos mostrado anteriormente, ¿no? La edad adulta mayor tiene mucho riesgo, ¿ya? Y sobre todo el tema de abuso de alcohol, ¿ya? ¿Ya? Pero en ese entonces estaban considerando enfermedad médica crónica y aislamiento social, que también son factores de riesgo, ¿ya? Pero para ahora, diríamos, bastante, sobre todo, abuso de alcohol. Donde esté abuso de alcohol es el que tiene mayor evidencia, como hemos visto ahorita, ¿ya? O cualquier otra sustancia, ¿ya? Bien. ¿Cuál es el tratamiento más frecuentemente asociado al suicidio? Perdón, el trastorno más frecuentemente asociado al suicidio. Ahora sí está hablando de trastorno diagnóstico. ¿Cuál es el más frecuente? Ya, la depresión, ¿ya? ¿Correcto? Ahora, ¿la depresión es algo voluntario? ¿Yo elijo tener depresión? ¿Yo puedo controlar con mi mente el insomnio, la apatía, la anedonia? ¿No? Es como que yo con mi mente voy a dejar de utilizar lentes. Ahora voy a poder ¿no? ver mejor. No se puede, ¿ya? La depresión es un trastorno médico, necesita un tratamiento. Y la principal complicación es la muerte, ¿ya? Entonces, se han hecho encuestas, se han visto o información. Más que las guerras, más que las enfermedades terminales, mata el suicidio en estadísticas. 800,000 personas, aproximadamente hasta 1 millón de personas al año mueren por suicidio en el mundo. Es prácticamente diríamos, es una característica casi innata del ser humano. Es como los mecanismos de, ¿cómo se llama? Cuando la misma célula se autoelimina. Apoptosis, ¿no? Algo así, ¿no? Cuando el ser humano no encuentra una solución a algo, viene la autodestrucción, porque el riesgo es más, el sufrimiento es más severo que la misma vida, ¿no? Pues es importante detectarlo. ¿Cuál es el factor predictor de suicidio más importante? ¿Qué diríamos? Sí, para el 2012 sí, tienes razón. Intento suicida, ¿ya? ¿Correcto? Intento suicida, es cierto. El factor más
predictor, ¿ya? No estamos diciendo el desencadenante, el factor predictor. ¿Y cuál es el desencadenante más frecuente? ¿Cuál sería? Alcoholismo, pues, así es, ¿ya? Bien, ¿en qué condición mental existe mayor riesgo suicida? Nuevamente, ¿en qué condición mental o en qué trastorno? ¿Cuál sería? Depresión, así es, correcto. Depresión, ¿ya? Entonces, ¿de ahí qué cosa le seguía? ¿Depresión? Le seguía, pues, trastorno bipolar, esquizofrenia, de ahí le seguía trastorno de personalidad, esquizofrenia, de ahí le seguía adicciones, ¿no? Alcoholismo, y de ahí le seguía trastorno de personalidad y finalmente trastorno de ansiedad. Oligofrenia, ¿saben lo que es? Retraso mental, ¿ya? Mejor terapia para evitar el suicidio. Bueno, eso es generalmente hay bastante debate en ese sentido ahora, porque estas son preguntas de antes. Siempre, acuérdense, la terapia que más tiempo tiene y más evidencia científica siempre va a ser la terapia cognitivo-conductual, ¿ya? ¿Correcto? Pero ahora la dialéctico-conductual está teniendo mucho resultado en, sobre todo, pacientes con TLP. ¿Ya? Hace mucho énfasis. Porque en TLP es regular la emoción. Y cognitivo-conductual, cuando una persona está con una alteración de la emoción, la cognición se altera. ¿No? Cuando le dije el ejemplo de los lentes. Las emociones son como los lentes de colores, ¿no? Cuando estás normal es con un lente así transparente, pero cuando tienes el lente rojo, todo va a ser rojo. Cuando ves el lente oscuro, todo oscuro. Lente azul, todo azul. Igualmente, cuando una persona está en un estado emocional exacerbado, todo lo va a ver de acuerdo a su estado emocional. Ese se llama el estado catatímico, ¿ya? Entonces, normalmente cuando estamos alterados, normalmente nos dicen, cálmate, ¿no? Imagínate una persona que tiene disregulación. Esto se va mucho más allá. Puede llegar hasta la psicosis. Por esa razón es que en estos casos, la terapia, decirle, oye, analiza tu conducta, deberías pensar mejor, no funciona. En cambio, con la terapia dialéctica más se centran primero el presente, despertar al presente, conciencia plena, técnicas concretas para regular mis emociones. Por ejemplo, si usted está ahorita con un ataque de pánico, ¿qué cosa le está pidiendo su organismo que haga? Así, vaya a correr. Eso va a permitir la regulación. O puedes hacer las respiraciones que uno hace. ¿Tú has visto cómo respiras cuando estás muy agitado? Cuando empiezas a respirar con el abdomen. Lo que haces es estimular justamente el centro, digamos, del diafragma para que pueda de alguna u otra manera disminuir la frecuencia cardíaca. Nosotros les dijimos con eso, cuando estés así, hija, no pienses que esté bien o mal, empiece a hacer usted su relajación ocular, salga a caminar. Cuando estés muy enojado, un buen baño de agua tibia fría, agarra hielos, en vez de cortarte, agarra hielo, siente el frío, ¿no es cierto? Y esto va a ir pasando poco a poco. Cuando ya te hayas regulado, entonces ahí vamos a poder conversar de muchas cosas, ¿no? Y siempre llama a alguien en caso te sientas mal, ¿no? O sea, son habilidades que no han aprendido de pequeños, ¿no es cierto? Si papá, cuando tú estás triste de chiquito, dice, no llores, no, te pego más, vas a buscar que para que te calmes alguien te pegue de grande. O sea, me regulo con violencia. Sí, tenemos que discutir y pegarnos, después nos sentimos bien, ¿no? Es que eso has aprendido. Para desaprender todo eso es todo un tema. Y personas que no han tenido papá, no han tenido ninguna regulación, pues eso necesitan bastante de esa persona a la cual se adhieren emocionalmente con mucho apego. Por eso les es difícil separarse de esas personas. Generalmente no tienen parejas, tienen personas que asumen roles parentales, ¿no? Entonces, hacia un niño tú le separas de su papá, ¿qué pasa? Llora, pues. Ya, ese dolor psicológico que puede tener un niño que le separas de sus padres es el dolor que pueden estar sintiendo pacientes con TLP cuando se separan. ¿Ya? El dolor, se podría decir, como lo describe Marsha Linehan, que es una experta en esto, es como si fuera un gran quemado. ¿Ya? Un gran quemado, ese dolor que está sintiendo en la piel, ese dolor es el que sienten emocionalmente las personas con TLP. Por eso quieren a veces hasta hacerse daño, ¿no? Mutilarse, ¿no? O suicidarse. Muy bien, entonces vamos a pasar a las preguntas para poder hacer
la discusión, si tuvieran alguna pregunta relacionada a lo que se ha observado. Como ven claramente, en esta segunda parte lo que tenemos que bastante saber es TLP, tenemos que saber el tema de suicidio, bastantes preguntas han visto, ¿no es cierto? Tenemos que saber bastante algunos trastornos de personalidad como el evitativo, que siempre también viene, el antisocial. Tenemos que aprender a diferenciar entre delirium y demencias. Tenemos también que aprender a ver los síntomas de intoxicación de sustancias y los síntomas de abstinencias. Los tratamientos también para eso, ¿no? Es importante. Y finalmente, algunos trastornos que hay que diferenciar entre los trastornos de hipocondriasis, el facticio y el de somatización, ¿no? Y el de conversión también, ¿ya? Eso es importante. Bien, ¿alguna pregunta? Me comentaban que estaba ya borroso el cuadro. No se preocupen en las diapositivas. Les van a enviar, me imagino, el material, Usamedic. Sería bueno que lo vean. Y también he dejado la referencia de ese estudio último sobre suicidio para que lo tengan para su práctica clínica diaria, ¿no? ¿Alguna pregunta de parte del auditorio? Bien, comprendo que están todos cansados. ¿Alguna pregunta del chat? Muy bien. Entonces creo que hemos terminado con la clase del día de hoy. Les deseo éxitos y hasta otra oportunidad.